¿Cómo estás, José? Con sueño, profe. Solo vos te conectaste. Te voy a explicar la tarea, Josué. ¿Cómo dices? Te voy a explicar la tarea. Dale pues. Ya ahí solo estoy yo. Me siento responsabilísimo. Ah, Me siento responsabilísimo, solo yo. Ya voy, ya voy. es que en el material que está en el aula virtual empieza con las características que debe de tener los estados financieros. Es como, digamos, semejante a los principios, pero aquí no se ven como principios, sino como características. Entonces, la primera es presentación razonable. Los estados financieros tienen que tener esta cualidad, que deben de reflejar razonablemente todos los números, los montos, las cifras que contienen los estados financieros. Entonces, se supone que los activos, pasivos, ingresos y gastos reflejan razonablemente la información financiera de la empresa. Para esto tenés que aplicar los principios de contabilidad o las NIF, en este caso como estamos viendo las NIF, toda la información financiera debe de estar de acuerdo a estas normas que te van diciendo cómo vas a ir trabajando. El segundo es la otra característica es hipótesis de negocio en marcha. Entonces, al preparar los estados financieros, las empresas tienen que ver cuánto es el tiempo que van a subsistir. Se supone que una empresa es creada para durar mucho tiempo, por eso en las escrituras de constitución las empresas tienen una vida de 99 años. Pero ¿qué pasa cuando las empresas se ven afectadas por falta de liquidez, fraude y hacen que tengan que cerrar? En estos casos, las NIF plantean que se debe de indicar, por ejemplo, si vos estás trabajando en una empresa, por ejemplo, este año 2020, y ves que la pandemia de este virus afectó demasiado, las ventas se cayeron muchísimo y no hay liquidez, entonces vos tenés que expresarlo eso por medio de una nota en los estados financieros, que la empresa en cualquier momento puede dejar de operar. Entonces siempre se tiene que dejar, en los casos particulares que suceda algo, dejarlo ahí como una nota. Y en el caso de las empresas que ya no van a seguir operando, igual reflejarlo en los estados financieros que ese fue su último año operando y que ya no va a operar por diversas razones. Pero por lo general, si no pasa nada de esto, se considera que la empresa sigue su marcha normalmente y se considera un negocio en marcha. Otra característica es la frecuencia de la información, es decir, cada cuánto tiempo se van a estar generando los estados financieros. Por lo general va a ser un año. Cada mes tenés que ir elaborando los estados financieros porque la gerencia o los socios van tomando decisiones de acuerdo a cómo va marchando la empresa. Y al final tenés los estados financieros anuales, que son a los que se les practica la auditoría y son con los que se realizan los cierres contables. Pero por lo general van a ir preparándose cada mes porque se necesita ir viendo cómo va evolucionando la empresa. Otra característica es la uniformidad en la presentación, es decir, que haya uniformidad significa, por ejemplo, que se utilicen las mismas políticas el año pasado, el año que estamos trabajando, o sea, siempre utilizar las mismas políticas, por ejemplo, las depreciaciones, el mismo método, cuando tenés los inventarios, el mismo método de evaluación de inventario,
Si estás usando el promedio, tenés que seguir usando el promedio para que esa información sea comparable. Eso lo veíamos en los principios de contabilidad como comparabilidad, pero en este caso lo vemos como uniformidad en la presentación. En el caso dice que si por ejemplo vos adoptás otras políticas contables, igual las tenés que expresar por medio de notas. Por eso es que las notas, los estados financieros en las NIF, es un estado financiero. Las notas son estados financieros porque por medio de ellas se va a ir especificando toda esa información adicional que se necesita para comprender los estados financieros, sobre todo porque muchas veces las personas que están viendo los estados financieros no son contadores, y por eso es que las notas es algo muy importante en las NIF. La información comparativa tiene que ver con la uniformidad también, es otra característica que debe de tener según las NIF los estados financieros, y tiene que ver con que la información sea comparable de un periodo con respecto al otro, y por eso es que tenés que tener esa uniformidad en la presentación. Es decir, si estás usando las cuentas este año, al año siguiente vas a usar las mismas cuentas. ¿Por qué? Porque necesitas tener una información que sea comparable entre un año y otro. Otra característica es la materialidad, la importancia relativa y agrupación de datos, que también lo podemos asemejar a un principio de contabilidad de importancia relativa, que significaba, si se recuerdan, que qué importancia tienen todas las partidas en la información financiera de una empresa, desde un Córdoba hasta 2 Córdoba. Es importante incluir toda la información completa de los estados financieros, y no decir, por ejemplo, esta cuenta tiene un saldo de 100 Córdoba y yo no la voy a incluir. Entonces de eso se trata esta característica en cuanto a la materialidad o la importancia relativa, en ver la magnitud de la importancia de las cuentas en los estados financieros. Ahora, en la actividad de aprendizaje número 2, tenemos el primero, que es identificar las características cualitativas aplicables, si se aplica correctamente y por qué. Entonces, en estos pequeños aseveraciones, afirmaciones, porque no son casos, porque son muy chiquitos, vos vas a identificar qué característica es aplicable y si se está aplicando correctamente. ¿A cuáles características se refiere? A lo que acabo de explicar. Las características son materialidad, información comparativa, uniformidad en la presentación, frecuencia de la información, hipótesis de negocio en marcha y presentación razonable. Esas son las características de la información financiera. Entonces, la primera asignación dice que de estas características que acabo de señalar, si se aplican en estas pequeñas afirmaciones y si se aplican correctamente. En el 2013, una empresa posee incertidumbre significativa relativa a algunos sucesos, pero como no ha tomado la decisión de liquidarla, decide siempre presentar su estado financiero. ¿Cuál característica identificas en ese caso? Ejemplo, el primero es el negocio en marcha. ¿Por qué? Porque acabo de explicar que una empresa se considera en marcha, un negocio en marcha, a menos que existan situaciones que imposibiliten eso. Y ya dije, por ejemplo, la falta de liquidez, una caída. O hasta que lo comuniquen, ¿no? Como estaba explicando. Diga. O hasta que lo comuniquen. Claro. Hasta que lo comunique, por ejemplo, ahorita le contaba a Kimberly que los profesores la semana pasada no tuvimos, no hice la videoconferencia porque estábamos en un congreso de todos los profesores de contabilidad de Nicaragua.
que lo dictó el Colegio de Contadores Públicos de acá, de Nicaragua, y entonces se está viendo todos los efectos de la pandemia en la información financiera contable del año 2020. Y entonces muchos expositores pusieron este tema que tiene que ver con la situación actual pues del mundo, que tiene que ver con esto del negocio en marcha, porque como murieron personas o han muerto personas, también han muerto empresas, porque hay empresas que han tenido que cerrar. Entonces, ¿cómo ha influido y cómo va a influir en aquellas empresas que todavía van a seguir y van a tener una información financiera que de cierto modo no va a ser comparable, por ejemplo, con el año 2019, porque si en el año 2019 todo fue bien, entonces vos tenías un ciclo normal de venta, de recuperaciones de cuentas por cobrar, de tu efectivo, pero con la pandemia, entonces las ventas se caen, tenés que buscar un sistema alterno de ventas como venta en línea, porque si no, no ibas a vender nada, pero tus ventas en línea son más bajas que tus ventas físicas. Por lo tanto, tus ventas en el 2020 se vinieron mucho bajísimos. Eso significa que tenés menos cuentas por cobrar o más cuentas por cobrar si lo único que moviste fue al crédito y tu efectivo súper disminuyó. Entonces, esta información con estos estados financieros con pandemia van a ser muy difícil que lo compares con un año anterior donde todo fue normal. Entonces, por ende, si vos ves que bajaron tus cuentas, tus montos en tu estado financiero, obviamente va a ser porque ya sabes que fue por la pandemia. O sea, no es necesario que vos una auditoría especial para ver por qué bajó, porque vos ya sabes por qué bajó, porque bajaron tus ventas y tu efectivo. Entonces ahí se veía mucho el tema este de negocio en marcha, por lo que hay muchas empresas que han cerrado y las que todavía siguen operando lo hacen de una forma más baja las operaciones. Entonces el primer asignación de esta actividad de autoaprendizaje es identificar en estas afirmaciones qué características de los estados financieros se aplican y si se aplica correctamente. El segundo dice que la empresa XYZ decide no contabilizar algunos impuestos diferidos porque en la gerencia cree que a algunos usuarios de los estados financieros no les quedará clara esa información. Entonces allí no se aplica correctamente, pero ustedes vean qué característica es. En el 2013, luego de la aprobación para publicar los estados financieros, se descubrió un error en un cálculo que la gerencia ignoró por ser de los Córdoba. Entonces ahí también tenés otra característica que cumple o incumple. Una empresa no mostró cambio en sus estados financieros de un periodo al otro. El cambio ocurre en el uso de método de cálculo de depreciación de línea recta a unidades producidas. Entonces ahí tenemos también dos características que se pueden ajustar. Ahí hay dos características que tienen casi las mismas significados. Y la empresa 2x1 ha cambiado el final periodo contable por envío de sus trabajadores a vacaciones a noviembre de 2014 y como la fecha está cerca del cierre, no considera revelar el hecho. ¿Qué característica se nota ahí si la cumple o la incumple? Después vienen las verdadero y falso, que tiene que ver con leer el material. Según ASNIF para PYME, al presentar una situación financiera se debe de diferenciar corriente de no corriente, eso ahí lo expresa. Los activos para vender, consumir o realizar como parte del ciclo normal son activos no corrientes. Es pasivo no corriente el pasivo que debe liquidarse dentro de 12 meses de la fecha que se informa. De acuerdo a las ASNIF para PYME, el estado financiero que presenta activo, pasivo y patrimonio debe denominarse balance, y el grupo completo de estados financieros lo componen 5 estados. Esto lo vemos en la parte del material que está acá. Cuando ya después de las características, que con eso empieza el tema, después ya viene cuáles son el conjunto completo de estados financieros según las normas internacionales de información financiera. Porque según los principios de contabilidad generalmente aceptados, que es lo primero que se ve, según el pensum de ustedes, porque la mayoría, como he explicado en los videos,
todavía hay un 90-95% de empresas en Nicaragua que aún siguen usando los principios de contabilidad. Es por esto que las universidades, dentro de los pensum, aún tengan la clase de principios. Aunque internacionalmente sabemos que muchos países ya trabajan con las normas internacionales de información financiera, NIF, y que el Colegio de Contadores Públicos de Nicaragua ha promovido que las empresas se trasladen o pasen el proceso de transición a las NIF, pero nadie lo quiere hacer. Y como no existe una ley que lo exija, entonces las empresas siguen con los principios y solo son algunas empresas grandes las que usan las NIF, o algunas empresas que lo exigen, o empresas que tienen casa matriz en el extranjero y obviamente tienen que utilizar las NIF para que sus estados financieros sean comparables con la casa matriz que está fuera de Nicaragua, con la información que se genere en la sucursal o agencia que tengan acá. En los principios que trabajábamos nosotros, solo balance general y estado de resultados. Eso era lo más exigible, aunque hay empresas obviamente que hacían lo que es el estado de cambio en el patrimonio y el flujo de efectivo. Pero con las NIF, si una empresa adopta las NIF, tiene que cumplir sí o sí con un conjunto completo de estado financiero que está compuesto por un estado de situación financiera, que es el mismo balance general, pero ahora ya no le vamos a llamar balance general, sino estado de situación financiera. Según las NIF, nosotros no podemos titular balance general. El segundo es un estado de resultado, pero las NIF dicen que vos podés hacer dos estados de resultados. Un estado de resultado separado y un estado de resultado integral. El tercero es un estado de cambio en el patrimonio, que es similar al que se aprende en contabilidad tradicional. Un estado de flujo de efectivo, que igual al que ya estamos acostumbrados a hacer. Y por último, las notas, que es lo que decía, que por ejemplo todas esas características de la información contable se tiene que dejar expresado en notas para explicar algunos detalles de esa información. Entonces son 5 los estados financieros que vos tenés que hacer si la empresa utiliza las NIF, que es supuestamente hacia donde todas las empresas van, porque según el Colegio de Contadores, en los próximos años va a salir una ley donde todas las empresas tienen que adoptar las NIF. Y como si existe una ley, entonces va a ser de cumplimiento para todos. Entonces son 5 estados financieros los que tenés que presentar en la contabilidad si adoptás las NIF. Entonces el primero es el estado de situación financiera, que antes se llamaba balance general. El segundo es un estado de resultados, que puedes hacer 2, uno separado y uno integral. Por lo general vas a hacer uno. Un estado de cambio en el patrimonio, un estado de flujo de efectivo y las notas. Después viene que debe de tener los estados financieros arriba, como poníamos antes, balance general al 31 de diciembre, expresado en Córdoba. Profe, ¿puede repetir los 5 estados financieros? Sí, los 5 estados financieros. Primero es el estado de situación financiera, que antes le llamábamos balance general. El segundo es un estado de resultado, que según las NIF podés hacer 2, un estado de resultado separado o un estado de resultado integral, o solo uno y lo llamás como estado de resultado integral. El tercero es un estado de cambio en el patrimonio. El cuarto, un estado de flujo de efectivo, y el 5, notas. O sea, si adoptás las NIF, siempre vas a hacer las notas, porque en las notas vas a ir explicando, por ejemplo, políticas contables. Utilizamos el método de línea recta para calcular las depreciaciones. Utilizamos una estimación de cuentas incobrables de 2% de acuerdo a la ley de concertación tributaria. Utilizamos el método promedio para evaluar nuestros inventarios. Todas esas explicaciones las tenés que hacer en eso que se llama nota, o que se va a llamar notas. Después viene que debe de indicar arriba el encabezado de los estados financieros, el nombre de la empresa, si pertenecen a una empresa individual o a un grupo, la fecha del cierre del periodo, la moneda de presentación y el grado de redondeo.
es casi igual a como ya estructurábamos, que por ejemplo poníamos el éxito SA, ahora va a ser estado de situación financiera al 31 de diciembre del año 2019 expresado en miles de Córdoba, por ejemplo. Entonces, casi similar a los encabezados que usábamos anteriormente. Y partimos, en el segundo tema está explicar el estado de situación financiera. Para que no nos perdamos, es lo que se llamaba antes, o en los principios, balance general. Y el estado de situación financiera, igual que, como le llamamos, balance general con los principios, es el que va a presentar los activos, los pasivos y el patrimonio, el capital, igual al balance, pues aquí va a cambiar de nombre. Ahora, en los principios de contabilidad, nosotros teníamos activos y los activos los clasificábamos en activos circulantes, activos fijos, activos diferidos, otros activos. Si recordamos, el pasivo también lo clasificábamos en pasivo circulante y pasivo a largo plazo, y después teníamos el capital. Ahora con las NIF cambia y entonces viene una clasificación entre partidas corrientes y partidas no corrientes. Entonces los activos los vamos a hacer dos grupos de activos, los vamos a llamar activos corrientes y activos no corrientes. Igual los pasivos los vamos a clasificar en pasivos corrientes y pasivos no corrientes. Ya nada de eso de activos circulantes, de activos fijos, de activos diferidos, otros activos, eso ya no. Todo va en una sola cuenta. Todo. Ahora son los dos grupos de activos y dos grupos de pasivos. Y entonces los activos corrientes van a ser aquellos con exigibilidad a partir de máximo 12 meses o un año. Y los no corrientes van a ser los mayores a un año. Es como antes llamábamos a corto plazo y a largo plazo. Entonces van en función del tiempo estas clasificaciones o estos grupos. Ahora viene que los activos corrientes, aquí nos dice, espera realizarlo, tiene la intención de venderlo, consumir en su ciclo normal de operación, mantiene el activo principalmente con fines de negociación y se espera realizar el activo dentro de los 12 meses siguientes desde la fecha sobre la que se informa, y se trata de efectivo o equivalentes al efectivo, como llamábamos los activos circulantes anteriormente. Entonces, si nos damos una idea, podemos ver que todo lo que poníamos como activos circulantes es este grupo de activos corrientes. Entonces, pero la característica principal es esa, que espera realizarlo dentro de los 12 meses. Los pasivos corrientes igual se espera liquidar en el transcurso del ciclo normal. El pasivo debe liquidarse dentro de los 12 meses siguientes, como teníamos anteriormente en algunas clasificaciones el pasivo a corto plazo. Entonces lo podemos relacionar así. Como mínimo, el estado de situación financiera debe incluir el efectivo y el equivalente de efectivo, deudores comerciales, otras cuentas por cobrar, activos financieros, inventarios, propiedad, planta y equipo, propiedades de inversión, activos intangibles, activos biológicos, inversiones en asociadas, inversiones en entidades controladas, acreedores comerciales, otras cuentas por pagar, pasivos financieros, pasivo y activo por impuestos corrientes, pasivos por impuestos diferidos, provisiones. O sea, todo esto debe de reflejar el estado de situación financiera. Pero aquí, ahí ya está un grupo de cómo clasificarlos. Quiero ver porque aquí tenía me cerró. Voy a abrir para enseñarte cómo trabajar la tarea. Porque en la tarea podemos ver, hay un ejemplo que está fácil para que trabajen la tarea, pero yo no lo he subido.
Lo voy a mandar por WhatsApp. Ok. Cómo están distribuidos los grupos o las cuentas en los grupos. O sea, qué cuentas podemos usar en cada grupo. Aquí podemos ver en los activos corrientes qué cuentas vamos a incluir ahí. El efectivo equivalente al efectivo, activos financieros, fondo de uso restringido, deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, cuentas por cobrar a partes relacionadas, anticipo y avance, inventario, gastos prepagados, activos mantenidos para la venta, impuestos corrientes. En el caso de activos no corrientes, vamos a ubicar ahí la propiedad, planta y equipo, activo biológico, activo en inversión, inversiones en entidades asociadas, inversiones en subsidiarias, activos intangibles, depósito en garantía, activo por impuesto diferido, otros activos no corrientes. Todo eso va ahí en el grupo de activos no corrientes. En los pasivos corrientes vamos a incluir la porción corriente de deuda a largo plazo, las cuentas por pagar comerciales, cuentas por pagar a partes relacionadas, gasto de vengado por pagar, intereses por pagar, retenciones por liquidar, acreedores diversos, anticipos recibidos de clientes, beneficios a empleados, las provisiones, los impuestos a las ganancias. En los pasivos no corrientes, los préstamos bancarios por pagar, pero ya sabemos que mayores a 12 meses o mayor a un año, acreedores diversos a largo plazo, los beneficios a empleados, la porción a largo plazo, los pasivos por impuestos diferidos. Y en el patrimonio vamos a incluir las cuentas de capital social autorizado, capital suscrito pagado, capital suscrito no pagado, las ganancias acumuladas y la reserva legal. Esto lo voy a compartir porque con esto ustedes pueden hacer la siguiente asignación, que es la número 3, que es elaborar un estado de situación financiera al 31 de diciembre de 2014 y te da aquí 16 cuentas. Entonces estas 16 cuentas vos las vas a agrupar fijándote de la imagen que acabo de mostrar. Entonces ahí vas a hacer activo corriente, activo no corriente, lo sumas, total de activos. Después vas a tener los pasivos corrientes, buscar cuentas de pasivos corrientes, de pasivos no corrientes, sumar los dos como total pasivo y ubicar cuentas de capital, total capital y igual al balance general. El activo va a ser igual al pasivo más capital para que esté cuadradito. Entonces con estas cuentas vos vas a hacer el estado de situación financiera que antes llamábamos o balance general. Y aquí te va a cuadrar todo. ¿Y cómo vas a ir agrupando esas cuentas que están ahí? Profe, ¿sí? Eso es en la actividad número 3 que dice Kimberly S.A. Sí, es la asignación número 3 que se llama PYME SYX. Es en la misma actividad de aprendizaje número 2. ¿Ya viste? ¿Cómo se llama? PYME XZYX. En la misma actividad de aprendizaje número 2. Ah, ya. Sí, hay que hacer en la actividad de aprendizaje número 3, que es la que se llama Kimberly. Sí. Esa la voy a explicar el viernes. Los que lleguen la pueden hacer allá, porque digamos que ahí les puedo ayudar, porque está un poco confusa. Un poco confusa, digamos, porque los estados financieros están malos. Entonces vos los tenés que componer. Esa es la próxima, la asignación número 3. Esta es la número 2.
Entonces, en esta pyme Z y X, ahí lo que vamos a hacer es agrupar Sí, los ustedes pasivos van a hacer el estado de corrientes situación financiera y les tiene que cuadrar según las que cuentas. el total de activos con el pasivo más capital, igual que el balance general, tiene que cuadrar. Vos vas a clasificar todas estas cuentas ayudándote de la foto que voy a compartir hoy, la voy a mandar al grupo de WhatsApp porque esta no la he compartido. Aquí vos Okay. vas a fijarte qué cuenta, dónde vas a meter las cuentas que están en la tarea. Es solo ir Ya, clasificando y sumando. espéreme, profe. Ya viste cómo es. Sí, ya se lo vamos a agrupar y que nos cuadre y eso es todo. Sí, igual que el activo, el total de activo tiene que ser igual al total pasivo más capital para que esté bueno el estado de situación. Con eso te vas a dar cuenta si está bueno. Y te vas a Okay. ayudar con la foto. Profe, usted ya subió lo de las características de la información financiera. Ya ese documento está allá. Ya ese documento está en la Está en el aula segunda virtual. semana. Ah, ok. Porque vos no vas a llegar el viernes. No, profe, no voy a poder Entonces llegar. te voy a buscar la otra tarea. Bueno, está bien. Y entonces, ya ahí, por ejemplo, ya ahorita ya terminamos lo de la primera asignación. La segunda, La segunda, perdón, la segunda. sí, Porque la está número tercera 2 de la segunda, digamos, el tercer inciso de la segunda. de la segunda. Así es. Ahí la terminamos porque acordate que primero es solo identificar las características. El segundo es verdadero o falso leyendo el material. Y la Sí. tercera es hacer el estado de situación financiera ayudándote de la foto que voy a compartir en el grupo de WhatsApp. Ok, ok. Quiero ver la tercera, no me sale. Hola, Kimberly. ¿Cómo está, profe? Ay, disculpe que entré tarde. Le estoy explicando las tareas, pero si llegan igual la que está más difícil, digamos, es la número 3, pero si llega en el viernes allá la hacemos en clase, Ajá. para que llegue pues, pero José no puede llegar. Entonces, en esta te presentan dos estados financieros y dice que la persona que los hizo tenía pocos conocimientos y vos tenés que encontrar errores en la preparación y dar su opinión. Entonces te presentan un estado de resultados y un balance general. Pero ya desde que nosotros lo vemos que no está cuadrado, porque el total activo y el total pasivo y capital no da lo mismo. Entonces hay que reestructurarlo. Primero, el estado de resultado hay que verlo, si está bien o si tiene errores. Si está bien, procedemos a seguir con el balance general. Entonces, el balance general lo vamos a hacer como estado de situación financiera, porque como estamos trabajando con ANIF, entonces va a ser igual, digamos, que al anterior,
que nosotros nos vamos a ayudar con la clasificación. Con esta clasificación que está aquí, y aquí vamos a ver si está bien o está mal o tiene errores, ese que nos da el ejercicio, y lo vamos a componer, pues, porque siempre se van a ayudar con esta clasificación para ir viendo o ir estructurando. Y porque siempre ya sabemos que el total de activos va a ser igual al pasivo más capital. Es lo que le decía a Josué Kimberly, que ahora, como estamos viendo las NIF, entonces el balance general ya no se va a llamar balance general, sino que se va a llamar estado de situación financiera. Ya balance ya no vamos a usar, pero igual que el balance general, los grupos son los activos, el pasivo y el capital o patrimonio. Pero en este caso ya no vamos a usar lo que era que anteriormente teníamos el activo circulante, activo fijo, activo diferido, otros activos, y teníamos pasivo circulante, pasivo a largo plazo. Esos términos ya no los vamos a usar con las NIF, sino que ahora solo van a ver los grupos de activos corrientes y activos no corrientes. Sumas los dos y te da el total de activos. Y tenemos los pasivos corrientes y los pasivos no corrientes, los sumas los dos y te da el total pasivo. Entonces, total activo es igual a total pasivo más patrimonio o capital. Entonces, ¿cómo es la clasificación entre activos corrientes y activos no corrientes? Van a ser los activos corrientes exigibles hasta 12 meses o un año, y los activos no corrientes exigibles mayores a un año o a largo plazo, como le llamábamos anteriormente con los principios. Igual los pasivos corrientes a 12 meses, no corrientes mayores a 12 meses. Pero aquí este es importante, esta clasificación, porque aquí podemos ver cómo se estructura cada grupo. Entonces, ¿qué cuentas metemos en los activos corrientes? ¿Qué cuentas metemos en los activos no corrientes? ¿Qué cuentas en los pasivos corrientes, en los pasivos no corrientes, en el patrimonio? Es decir, estas son las cuentas que ahora vamos a usar con las NIF. Y con esto ustedes van a estructurar, y al final ya sabemos que el ejercicio lo tenemos bueno o lo tenemos malo si nos cuadra el total activo igual al total pasivo más capital. Si no nos cuadra, entonces está malo y tenemos que ir revisando. Entonces, esta es la actividad de aprendizaje 2 al final, que hay que hacer el estado de situación financiera. En este caso solo nos da cuenta del estado de situación, y entonces estas cuentas, guiándote con la clasificación, vos las vas a ubicar en activo corriente, activo no corriente, pasivo no corriente y capital, sumar y que te cuadre. Este es en la actividad de aprendizaje 2. Y en la actividad de aprendizaje 3 es donde te da dos estados financieros que los hizo una persona que no sabe mucho de contabilidad, y entonces vos los vas a revisar ambos. Vas a revisar el estado de resultados y vas a revisar el balance general, pero ahora lo vas a estructurar porque tiene errores hasta de presentación. Entonces vos lo vas a hacer como estado de situación financiera. Igual vas a ir agrupando y al final te tiene que cuadrar, porque este tiene errores, tiene muchos errores. Y entonces vas a rehacerlo, digamos, en otras palabras, tomando en cuenta ahora la clasificación como estado de situación financiera, porque de eso se tratan las NIF. Entonces va cambiando y se van modernizando todo lo que es la contabilidad. Por eso decimos, en Nicaragua todavía trabajamos muy como a la antigua, porque aún la mayoría de empresas siguen usando los principios, que es todavía eso de balance general, activo circulante, activo fijo, activo diferido.
Unas empresas, como decía, un 90% aún de empresas en nuestro país siguen usando los principios que es esa forma. Y otra forma muy importante es el costo histórico. Digamos que por eso también es que son modernas las NIF, porque las NIF te permiten ir valorizando todos tus activos. Es decir, este terreno vale el día de hoy tanto dinero, este edificio vale hoy tanto dinero. Entonces yo tengo mi contabilidad a un valor actual, es decir, cuánto vale hoy. Mientras que en los principios de contabilidad tenemos el principio de valor histórico, es decir, que tenemos valorizada en el momento de compra. Ese terreno lo tenemos valorizado hace años, desde que la empresa lo compró. Entonces las NIF vienen a valorizar todos tus activos a un valor actual, que cuánto vale el día de hoy. Por eso las empresas que adoptan las NIF, un dueño de una empresa sabe cuánto vale su negocio al día de hoy, mientras que las empresas o el dueño que tiene una empresa usando todavía los principios, esa empresa la tiene evaluada a un valor histórico desde el tiempo que adquirió sus activos. Esa es digamos, una de las tantos beneficios que tienen las normas internacionales de información financiera, y otro de los beneficios más grandes es que la mayoría de los países ya las adoptaron, y con el fin de que vos haces negocios comerciales con empresas de todo el mundo. O sea, los negocios ahora son internacionales, y que te permite que esta misma estructura de estado financiero la usemos en Nicaragua y la use Estados Unidos, Colombia. Entonces, si vos tenés relaciones comerciales con Estados Unidos, tus proveedores pueden ver tu información financiera igual a la de ellos, porque ellos están usando las mismas cuentas que nosotros. Por eso es la importancia de las NIF para empresas que tienen negocio internacionalmente o que hacen transacciones internacionales, mientras que los principios se quedan ahí a la antigua, y entonces una empresa que utiliza NIF no puede comparar con una empresa que utiliza principios, porque no es efecto de comparación entre ambos tipos de contabilidades. Entonces, ¿le entendiste, Josué, a la última? Sí, profe. Ahí está malo, el balance general está malo. Pero voy a ver si puedo llegar, voy a tratar de llegar para que me explique mejor, profe. Sí, ese último lo vamos a hacer en clase. O sea, ustedes lo van haciendo y yo les voy indicando cómo van hasta que lo terminemos, pues, porque es pequeñito. Pero está malo, y entonces hay que reestructurarlo. Pero siempre ustedes, lo bueno de esto es que ustedes saben si está bien o está mal, porque al tener el total de activo, el total pasivo y capital, ustedes mismos pues se dan cuenta de que está bien o está mal. Profe, le iba a preguntar que si nos va a dar algún catálogo de cuentas, porque usted sabe que estas ya son unas cuentas diferentes. Sí, por eso estas dos actividades, tanto la 2 como la 3, para que los puedan realizar estas dos actividades de estado de situación. Entonces yo les voy a compartir ahorita estas dos las pueden realizar con esta clasificación, que yo todavía no le he compartido, pero ahorita la voy a compartir al grupo de WhatsApp, para que puedan hacer esas dos asignaciones, o que la vayan avanzando. Okay, la imagen de la clasificación, profe. Sí, con esta imagen ustedes bien pueden hacer las dos asignaciones. ¿Y la actividad número 2 para cuándo nos? Las voy a abrir el viernes. Ah, ok. Es que con las clases así que nos toca presencial, entonces, ¿qué va a pasar? El viernes nosotros vamos a revisar todas las tareas allá pues en la universidad, y después ustedes se van a su casa a subirla. Una vez que yo ya les revisé, ustedes se van a subir. Entonces, viernes hasta medianoche yo voy a abrir todas las asignaciones. Ah, bueno,
Está bien, entonces. Porque Si lo sigue único lloviendo. nos van a avisar. Ah, Porque bueno. lo único que yo no puedo es aceptarle o recibir las asignaciones así en papel. Todo lo tienen que subir. Pero igual con auditoría 2 estoy trabajando en que en la sección vamos a hacer todo y después ustedes solo lleguen a su casa a subirlo. Está mejor esa metodología. Sí, así revisamos y que ya lleven correcto y aprendan pues cómo se realiza. Ujú. Entonces hasta ahí quedaríamos y nos vemos el viernes a las 8 de la mañana. Dele pues, profe, entonces Está pase bien, buen profe. día. Y si no podés, Bien. Josué, ahí le tratás de hacerlo y me preguntás. No, Si y, no podés también llegar. tengo la Kimberly ahí, profe. Ah, La bueno, sacó qué de onda la esperanza. pobre Kimberly, pero bueno. No. Buen día, pues, profe. Buen día. Buen día, Nos profe. vemos.